Démosle un aplauso al Señor, hermanos. Por el grupo de alabanza, siento que hoy estuvieron impecables, ¿verdad? Las alabanzas que trajeron bien aplicadas al momento que estamos viviendo. Así que es bueno recordar que de Dios provienen todas las cosas. Sobre todo porque cuando vemos los vientos, las tempestades, entendemos que todo esto fue profetizado, ¿verdad? El hecho de que hayan huracanes, hayan terremotos, hayan diversas catástrofes naturales es parte del cumplimiento. Pero no debemos de engañarnos. Es decir, nosotros pedimos misericordia y Dios es rico en misericordia. Pero no debemos de olvidarnos de que los pueblos serán ayudados en la medida que se dejen ayudar. Así que muchas veces las acciones de los pueblos, lo que hacen, lo que practican, atrae todas estas cosas. Cuando nos vemos todas esas grandes energías desplegadas en el aire, el poder de destrucción que tienen, uno no le queda más que pensar y decir, ¿cómo será cuando el poder de Dios? ¿Cómo será cuando la ira de Dios? Porque esto no es la ira de Dios. ¿Cómo será cuando la ira de Dios se derrame? Dice que va a derramarse con toda su esencia. Las copas de la ira de Dios dice que serán derramadas hasta la última gota. Entonces es de tener temor. Y aquella persona que no tenga temor al ver las circunstancias, bueno, ya vamos a ver qué le depara al mundo. Siento que muchos predicadores a lo largo de la tierra están haciendo mucho énfasis en la segunda venida del Señor. Y nosotros tenemos que tener en mente, hermanos, de que nosotros estamos precisamente a la espera de este gran Dios. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de 2 de Tesalonicenses, capítulo 2 y el verso 7. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Porque el misterio de la iniquidad ya está en acción. Solo que por ahora hay algo que lo detiene. Y lo hará hasta que Él mismo sea quitado de en medio. Entonces será revelado ese impío, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. La venida del impío será conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Padre, bendice tu palabra, Señor Dios Todopoderoso, y glorifícate en ella. Enséñanos, por favor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice que el misterio de la iniquidad ya estaba operando en los días de Pablo. Así que, si ya estaba operando en ese tiempo, no me imagino cómo estará de avanzado el proceso. Lo que sucede es esto, hermanos, y seamos francos, no quiero parecer como aquel que aparece en las redes maldiciendo a todo el mundo, pero lo cierto es que las personas no se toman en serio las palabras de Dios. Las escuchan,
pero no las están creyendo. Entonces, decíamos que el poder de la equidad, de la iniquidad, ya estaba en marcha cuando Pablo estaba escribiendo esta carta. Entonces hay algo que como que no nos está calando bien, hermanos. Hay algo que se nos está ocultando. El mundo, lógicamente, no crea. Las grandes élites gobernantes y económicas de todo el mundo, ellos están claros que el mundo se encamina a un gran cataclismo. Los que no lo creen es la iglesia. Pero el mundo se está preparando, hermanos. El 26 de febrero del año 2008, fíjense bien, estamos hablando de hace 14 años, en Noruega se inauguró un gran edificio. Está situado en medio de la nada. Está situado a 1000 kilómetros de la población más cercana. Y hoy en día ese edificio se conoce como el Arca de Noé. No es un arca, sino que forma parte del Banco Mundial de Alimentos. Entre otras cosas, pues se le llama la bóveda del fin del mundo, así se llama. Fíjese cómo funcionan las cosas. En el mundo se calcula que hay 7.1 millones de semillas de diversos vegetales. De ellas 2.1 son de semillas únicas, de las cuales nosotros nos alimentamos. El resto pues es maleza y todo lo demás. Hasta la fecha han recopilado 1.1 millones de semillas únicas. Y el propósito es este. Ellos confían que en algún punto la humanidad va a entrar en un cataclismo tan grande que va a ser destruida todas las cosas. De hecho, la Biblia dice que cuando el Señor derrame su ira, dice que va a ser quemada 1/3 de la tierra. Se van a quemar plantas, animales, seres humanos, todo. Entonces, ellos se están preparando. Porque la idea es que cuando eso suceda y en la tierra vuelva otra vez a su normalidad, sacar de ese Banco Mundial de Alimentos esta semilla para replantar la tierra, para que vuelva otra vez a alimentar a la humanidad. Eso fue en el 2008. Hace menos de 10 días, acaban de abrirlo, para dejar entrar otra cantidad de semillas que están siendo almacenadas ahí. Ese edificio está construido para soportar erupciones volcánicas, terremotos de 10 en la categoría. En otras palabras, está haciendo, y si algún momento hubiese un corte de energía, el permafrost, que es el hielo, lo mantendría a lo largo de los siglos y las semillas se preservarían. Entonces el mundo se está preparando para cosas así, es decir, se está preparando para cataclismos. Lo que ellos nos están pensando es que todo esto es parte de un engaño. Los gobiernos están siendo engañados, las personas están siendo engañadas, la iglesia está siendo engañada. Entonces la palabra dice que el misterio de la iniquidad ya está en acción. Y esa palabra iniquidad tiene que ver, dentro de su significado, con el poder del mal, pero también significa sigiloso. Es un poder que ha venido actuando tras bambalinas. Así, atrás de todo, han venido trabajando todo el tiempo. Y no han cesado su trabajo, sino que su trabajo ha venido profundizándose. Y a medida que nos acercamos al fin, este trabajo cada vez va a ser mayor. Pero por lo tanto, no nos engañemos. El maligno seguirá trabajando todo el tiempo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que mientras que la humanidad por completo, casi por completo, prefiere el entretenimiento, es decir, prefieren un domingo salir con su familia, ir al mar, ir a esto, ir a lo otro, ¿verdad? Mientras todo eso sucede, el enemigo está socavando por debajo
todas las cosas, preparándose para que cuando el momento sea el preciso, Él aparecer en escena. Y hay de aquellos que se queden cuando estas cosas sucedan. Entonces, pero dice que a pesar que ya estaba en acción, había alguien o algo que lo detiene. ¿Ve usted? Es decir, esto es como que un carro usted lo mantenga entre el acelerador y el freno, pisando el acelerador y pisando el freno. Entonces, el freno es algo o alguien que está deteniendo esa aparición. Pero dice la palabra, hasta que Él mismo se ha quitado de en medio. Pero la palabra nos advierte claramente que ahorita nosotros nos confiamos, la iglesia está confiada, pensando que nada va a cambiar. Lo que no saben y lo que no se imaginan es que es parte de la misericordia de Dios detener la aparición, la manifestación de la iniquidad, porque está esperando el Señor. Así lo dice el libro de Pedro. Dice que Dios es paciente y dice que está esperando que todos procedan al arrepentimiento. Pero al llegar a esta altura del tiempo, debemos entender de que el arrepentimiento está muy lejos del mundo. Y solamente la iglesia como tal es como has recibido la revelación esa. Y cuando me refiero a la iglesia no estoy hablando del 100% de personas que van a un lugar. Estoy hablando de aquellos que han recibido esa revelación en su corazón y la han creído. Porque hay gente que no cree estas cosas, hermano. A pesar de que la Biblia nos dice una y otra vez que estemos alerta y estemos preparados, la gente no está haciendo caso. Ahora, cuando esto suceda, ¿verdad? Cuando esto que lo detiene se ha quitado de en medio, las cosas van a cambiar. Van a cambiar de una manera radical, de una manera tal que no quedará, digamos, un rincón en el mundo que sea apartado para las cosas buenas, sino que toda la maldad será derramada sobre la tierra misma en aquel día cuando sea quitado de en medio. No vamos a detenernos en lo que lo detiene. Entonces, ¿qué va a pasar cuando sea quitado de en medio eso que está deteniendo la iniquidad? Entonces dice, entonces será revelado. La palabra revelar viene del término apocalipto, que es de donde viene Apocalipsis. Es decir, va a ocurrir una revelación, va a ocurrir una manifestación, entonces se va a quitar la máscara. Entonces el Satanás va a quitarse la máscara. Y entonces aquellos que se dieron a la tarea de estar coqueteando con el pecado, se van a dar cuenta que ya no hay más oportunidad, ya no habrá más tiempos de reconciliación, porque el tiempo de reconciliación es este. Ahora, mientras no sucedan estas cosas, mientras el Espíritu Santo siga moviéndose en las iglesias, mientras hayan personas que hablen la verdad bíblica, mientras la revelación de Dios venga a través de sus pastores, de las personas que están predicando un evangelio correcto y puro. Entonces, cuando suceda esto y Satanás sea revelado, dice que ese impío, la palabra impío viene de un término anomos, que significa malo, de la persona que permanece sin ley, de las personas que no se sujetan a la ley. Es decir, este impío es un personaje que no acepta la ley de Dios, que le vale un pepino las leyes que Dios ha escrito, que son, dicho sea de paso, para el beneficio de la humanidad. Entonces, este impío precisamente no se sujeta a la ley de Dios, no se sujeta a la Biblia y no se sujeta a nada que Dios haya dicho. Entonces, vemos ahí que hay un espíritu que no está sujetándose, pero que está trabajando en el engaño, en la mentira. Entonces dice que este impío, que cuando sea revelado,
Posteriormente dice, a quien el Señor matará. Eso lo vamos a ver para el final. Matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Eso lo voy a abordar al final. Entonces, la venida de este impío, dice, será conforme a la actividad. Dice, conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos. Entonces, la palabra actividad viene de un término que es energía, es decir, de donde se obtiene la palabra energía. Entonces, cuando dice aquí, conforme a la actividad, podríamos leer conforme a la energía, conforme al energos, es decir, es una actividad que está ahorita trabajando sustancialmente, pero lo está haciendo de manera sutil, lo está haciendo de manera camuflada, lo está haciendo bajo de agua, pues. Pero esa energía está ahí. Y esta palabra energos tiene 4 aplicaciones. La primera de ellas es que significa lo que está vivo. Es decir, es un poder vivo. También significa radiante. Es decir, radiante significa algo que irradia, que está produciendo cambios a nivel espiritual, lógicamente del lado del mal. Lo otro que significa es aquel que está cumpliendo su deber. Es decir, es su propósito. Trabajar de esa manera, llevando almas a la perdición, ese es el propósito de su existencia. Y él está haciendo su trabajo. Pero también significa un acto de servicio. Es decir, este impío que será conforme a la actividad de Satanás, es decir, está al servicio de él, no está al servicio de Dios. Es decir, si hay iglesias que están predicando un mal evangelio, que están llevando a las personas a confiarse de cosas externas, también le están haciendo el trabajo al enemigo, porque no están hablando de la pureza, no están hablando de la santidad, pero la que es verdadera, hermano. No aquella que se obtiene mediante medios externos, sino que se obtiene mediante prácticas religiosas. Y eso es peligroso. Y por último, la otra aplicación es alto rendimiento. Es decir, este individuo que vendrá a trabajar de esa manera, lo hará de una manera eficiente. No está jugando. No es como la iglesia que juega a una cosa y a la otra, ¿me entiende? Sino que este individuo tiene claro cuál es su participación en los conflictos mundiales. Sino que este individuo sabe que tiene poco tiempo. Y ese poco tiempo está empeñándose en hacer un trabajo eficiente y sirve a la fuerza de las tinieblas. Por eso dice la Escritura que la venida del impío será conforme a la actividad de Satanás. ¿Y cómo lo hace? Dice que lo hace con todo poder y señales y prodigios mentirosos. Es decir, va a haber una parafernalia de señales que este individuo va a cumplir, de señales, de prodigios, de poder. Es decir, la gente será deslumbrada por esas cosas. Ya les hablaba de Giant, que es un proyecto que ahorita está en Alemania, ¿verdad? Y es la manera en que han creado un robot gigante, capaz de tomar la imagen de cualquier persona y aplicarla. Mueve la cabeza, mueve los brazos, mueve los pies. Entonces, la aplicación de la inteligencia artificial viene pero aumentando de manera gigantesca. Hoy cada día se duplica el conocimiento, hermano. Mientras usted está sentado ahí, al final del día se habrá duplicado lo que se conocía de ayer. Es decir, las grandes mentes, las grandes lumbreras del conocimiento están tratando de producir el ambiente idóneo en el cual este impío se va a manifestar.
Estaba leyendo, por ejemplo, cómo están tratando de quitar los alimentos. Es decir, hoy en día hay un gran auge de producir carne sintética, de producir pollo sintético, de producir carne de pescado sintética, aduciendo que es para el beneficio y para el calentamiento global, cuando la verdad de que detrás de todo eso está producida por grandes, pero por enormes industrias multimillonarias, porque están detrás del control de las personas. Están metiendo cosas genéticas a través de todas esas cosas. Hoy en día está la Super Burger, que es una hamburguesa producida con ingeniería artificial, donde se han producido hasta el sabor de la carne, la textura, el color de la carne, todo, hermanos. Entonces, pero a través de todo esto, mientras la gente sigue comiéndose todas esas cosas, el enemigo está creando un ambiente idóneo para la manifestación del impío, a quien se le llama también el hombre de pecado o el anticristo. Entonces estamos llegando a esos tiempos en los cuales la maldad no conoce límites. Solo la iglesia tan ingenua cree que va a poder hacer algo cuando le toque enfrentarse a este individuo, sino que la mejor manera es escapar, hermano. Tenemos que hacer todo lo posible para que cuando este individuo se manifiesta, nosotros podamos escapar de la ira que va a venir cuando se manifieste este hombre de pecado. Entonces la manifestación del hombre de pecado obedece al plan de Dios para anunciar que las cosas están cada vez más cerca. Mateo que dice: aprended de la higuera, que cuando veis que las ramas, ¿verdad?, cuando brotan las hojas, dice, el verano está cerca. Y dice, cuando veáis que todas estas cosas, es decir, ¿qué cosa? Los fenómenos naturales, los terremotos, las plagas, las hambrunas, la sequía, las inundaciones, cuando veáis que todas estas cosas sucedan, erguid vuestra cabeza, dice, porque vuestra redención está firme. Lo que pasa es que hemos confundido erguir con la cabeza, como que erguir la cabeza es sentirse orgulloso. No. Erguir la cabeza es ver al cielo, levantar tus ojos al cielo, dejar de ver las cosas del mundo y de la tierra y comencemos a experimentar, comencemos a anhelar las cosas de arriba y no las de abajo. Eso significa erguir vuestra cabeza, porque aquel que lo encuentren viendo hacia abajo, enredándose en las cosas del mundo, hermano, me temo que estas cosas lo van a alcanzar y no va a haber más oportunidad para el arrepentimiento. Entonces, si eso es así lo que está sucediendo, entonces esta venida del impío, hermano, es decir, si ahorita nos sorprende, usted viera, hermano, a la gente cuando ve el gigante, ¿verdad? Ven aquel gran ser, ¿verdad?, creado con inteligencia artificial, y abren la boca y se asombran, se maravillan. No me imagino yo cómo será cuando el verdadero anticristo se pare delante de una estatua de esta y dice que va a infundirle aliento, es decir, lo va a hacer vivir. No me imagino cómo la gente va a abrir sus bocas cuando vean que este robot, digamos, de repente cobra vida bajo la influencia de este impío. Entonces las personas van a ser engañadas. ¿Por qué? Porque hasta la fecha sabemos nosotros que el único que da vida se llama Jesucristo. Pero en aquel tiempo el anticristo se le va a dar poder. Dios le va a permitir tener ese poder para infundirle aliento a un robot, a una estatua, dice Apocalipsis. Pero sabemos que las estatuas pues son figuras. Entonces, y los robots es lo más avanzado que conocemos ahora. En algún punto de la historia, un robot va a cobrar vida. Y cuando eso suceda, hermanos, la humanidad va a experimentar el periodo más atroz del cual se tenga conocimiento. Porque este robot, ¿verdad?, que va a interferir en todas las cosas electrónicas, ¿verdad?, trabajando al unísono en todo el mundo, va a poder ser capaz de vigilar a cada persona.
Va a poder ser capaz de ver dónde está cada persona. Hermano, lo que pasa es que nosotros vivimos en un país subdesarrollado. Pero si usted viviera en China, hermanos, ahí en China hay millones de cámaras donde identifican a cada persona, saben dónde está, saben quién es y saben también a toda su familia. De tal manera que esos pobres gente que viven en esos lugares están siendo vigilados y monitoreados constantemente. Saben a qué hora llegan a su casa, saben a qué hora está en su trabajo, saben lo que está haciendo segundo a segundo. Eso lo están haciendo. Aquí creemos nosotros que no estamos siendo vigilados. Y eso no es más que ingenuidad. Porque el enemigo sigue monitoreando nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Porque él sabe todas las cosas que van a venir. Y se está preparando desde hace mucho tiempo. Desde antes que nosotros naciéramos. Ahora, quiero llegar al punto primordial. Es decir, la tecnología, el poder que trae este maligno, es un poder de convencimiento, pero terrible, hermano. Va a ser un hombre carismático. Hay mucha gente que está esperando ver a un diablo con un tridente, con cola y de color rojo. No, esto es una persona carismática, una persona que va a engañar, persona que va a convencer al mundo que le es la solución ideal. Va a traer la solución a muchas grandes enfermedades que la humanidad ahorita está experimentando. Es decir, va a traer el alivio para los flagelos del mundo. El ébola, el cáncer, los virus. Todo eso lo va a traer el anticristo. Entonces, con este poder, con esta sabiduría, por eso a él se le representa como un dragón con 7 cabezas en Apocalipsis. Es decir, un individuo con una inteligencia sobrenatural, con la plenitud de la inteligencia. Entonces, cuando esta persona aparezca con todo su poder engañoso, va a ser capaz, tiene una elocuencia, una verborrea, una capacidad de hablar que va a maravillar a la gente. Pero además de eso será un hombre elegante, ¿verdad? Porque lógicamente va a salir de la comunidad europea, que se piensa, desde siempre se ha pensado que de allí se va a levantar este ser humano. Ahora bien, pero va a traer todas esas cosas, pero en ese momento, en ese instante, se va a quitar la máscara. Y todas aquellas personas que habrán sido engañadas se darán cuenta que siguieron un error. Pero el problema va a ser que cuando esto suceda, ya no habrá tiempo para retroceder, sino que el tiempo será de dolores, dice. Y ahí será el llanto y el quebranto, el crujir de dientes, porque ya no habrá una segunda oportunidad. Entonces, ¿pero qué va a suceder con el pueblo de Dios? Porque hasta ahorita hemos hablado mucho de este individuo, pero dice que engañará a todas las personas, pero no podrá engañar al Señor. Y en ese término dice que el Señor lo va a destruir con su venida. Y esa palabra venida es importante. Déjeme decirle 2 cosas. Primero, dice que el versículo 10 dice que viene con todo engaño. Pero ¿de qué tipo de engaño estamos hablando? Engaños de iniquidad, dice. La palabra engaño viene de una raíz griega que significa sutileza. Es decir, cuando a usted lo están engañando, usted no se da cuenta al principio. Se da cuenta cuando ya lo engañaron. Y dijeron, no era la persona que yo pensaba que era, pero ya cometió el error. Entonces ya lo engañaron. Entonces el engaño viene con sutileza. Ahora, engaño de iniquidad, es decir, es un engaño para el mal. Iniquidad es maldad, es malo, es de las tinieblas. Ahora, pero ¿a quiénes sobre quiénes viene esto? Dice, para los que se pierden, es decir, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Hermano mío, en este momento hay personas sentadas en la iglesia que son pero tan hijos del enemigo como antes de entrar a la iglesia.
Porque no recibieron el amor. Es decir, no se les reveló el amor en Jesucristo. Por eso dice el amor de la verdad es Cristo. Entonces, en otras palabras, no recibieron el amor de Jesucristo, con lo cual ellos podrían ser salvos. Por eso dice, Dios les enviará un poder engañoso, hermano. Es decir, este es un plan de Dios. Porque la palabra engañoso viene de la raíz plané, que significa plan. Es un plan, es un error, un extravío, es un engaño. Ahora, es enviado por Dios no de esa manera, sino es algo permitido por Dios. ¿Por qué? Porque Dios ya ha hablado a sus hijos, está hablando a sus hijos y seguirá hablando a sus hijos. Mientras que el padre de la mentira está hablando a los suyos. Dice la palabra en Juan capítulo 8 y verso 48, que Satanás es el padre de la mentira y del engaño. De tal manera que cuando estas personas sean engañadas, obedecerán exactamente a los instintos de su padre, que no es Dios. Entonces, por esa razón es que Dios no permite, porque ya Él ha estado advirtiendo claramente que estas cosas vendrán. Y ha estado interesado en que su iglesia camine siendo guiada por el Espíritu Santo, porque dice la Escritura que los que son guiados por el Espíritu Santo, esos son los hijos de Dios. Entonces, no ser guiados por el Espíritu Santo cae también en la doctrina del engaño y de la mentira. Pero mucha gente cree que ser guiado por el Espíritu Santo es andar diciendo 4 palabras ininteligibles. Piensan que hablar en lengua, piensan que caer en el suelo. Eso no es señal de andar siendo guiados por el Espíritu Santo. Sino que el ser guiado por el Espíritu Santo es aquellos que enseñan, que muestran el accionar del Espíritu en sus vidas. Y cuidan y vigilan su vida de una manera que tratar de no ofender a su Dios. ¿Me entiende, hermano? Esto es importante que usted lo maneje. En que no es andar haciendo locuras. Es andar siendo guiado por el Espíritu Santo. Sino que ser guiado por el Espíritu Santo es ser guiado por la Biblia, por su palabra. Ahora bien, dice 1 Juan capítulo 3 verso 18 que el que practica el pecado es del diablo. Bueno, entonces es el padre de esa gente que anda practicando estas cosas, no es Dios, sino que están practicando el pecado de su padre, que es el padre de la mentira y el engaño. Porque el diablo ha pecado desde el principio, dice. Desde el inicio de toda la creación, Satanás ha venido pecando y no cesará de hacerlo. Pero, dice, el Hijo de Dios se manifestó con el propósito de destruir las obras del maligno. Entonces ahí tenemos 2 fuerzas antagónicas. Por un lado el maligno, ¿verdad? Haciendo obras de maldad, de mentira y de engaño. Y por el otro lado el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, que está viniendo constantemente a nosotros, destruyendo, inhabilitando, ¿verdad? Completamente desactivando las obras de Satanás en nosotros. No en los hijos de Él, en los hijos de Dios. Aquellos que hemos recibido a Jesucristo, aquellos que nos hemos bautizado y hemos obedecido sus sendas, aquellos que estamos constantemente involucrados en desarrollar una vida acorde a la vida que Cristo nos enseña a través de su palabra. ¿Y cómo va a ser destruido? Esa es la parte que les dije que íbamos a abordar al final. Dice que Él va a destruir con el resplandor de su venida. Esa es la palabra griega para parusía, que tiene 4 implicaciones. La palabra parusía, o aparecimiento, o revelación, o manifestación, ¿verdad? Es la palabra que se utilizaba en el griego antiguo para anunciar la visita de un rey, o de un gobernador, o de una persona importante. Entonces, cuando venía un rey, un gobernador o un hombre importante, el pueblo se preparaba. ¿Me entiende? Entonces, bajo ese término, es que la iglesia debe prepararse. Es decir, habían como requisitos de preparación, porque todo tenía que estar en punto.
para cuando este rey llegara todo estuviera preparado. El rey no llegaba a ver cómo preparaban todo, ¿no? El rey llegaba cuando ya el anfitrión había puesto a punto todas las cosas. Estaba la comida, estaban los ingredientes, estaban los sirvientes, los invitados, y entonces el rey llegaba. Usted lo ve hoy en todas las presentaciones presidenciales. El presidente no llega a esperar que ordenen la mesa, que lleguen los invitados. No, llega hasta cuando ya todo el mundo está ahí. ¿No es cierto? Ahora nosotros sabemos, hermano, no es que esté esperando nada. ¿Sabe usted que el rey va a venir? ¿Y qué espera él? ¿Va a esperar que usted se prepare? No, señor. Sino que espera que todas las cosas estén en su punto. Por eso dice la Escritura que Él viene por una iglesia la cual debe ser, ¿verdad?, irreprensible. Debe ser sin mancha y sin arruga. Entonces, si nos han alcanzado estos postreros tiempos, es para caminar de esa manera. Porque el rey está viniendo. Ahora, la segunda implicación de parucía es que a partir de ese momento, de la aparición de este personaje importante, entonces se trata de ¿cómo se llama? Como de abrir una nueva era, un nuevo tiempo. Eso cuando el rey llegaba a un lugar, en aquellos tiempos, significaba una nueva era. Él venía a dictar nuevos propósitos, a dictar nuevas formas de organizar su reino, todas esas cosas. Entonces significaba la palabra parucía, por un lado, que llegaba una persona importante, pero que se abría una nueva era, un nuevo tiempo, unas nuevas oportunidades. La tercera cosa que se desprende de esto es que se acuñaban monedas conmemorativas, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque era un nuevo poder conquistador. Es decir, se reconocen en la antigüedad muchas, pero muchas monedas antiguas. Por ejemplo, cuando llegó el César, por ejemplo, las monedas tenían su esfinge, su figura. Cuando llegó Adriano, también acuñaron monedas. Es decir, estas monedas implicaban una nueva era, un nuevo gobernante, una nueva forma, un conquistador diferente. Entonces, por lo tanto, es importante que nosotros tengamos en mente lo que la parucía de Cristo hará en nuestros tiempos. Y la otra cosa que significaba era la visita de un Dios. En la antigüedad se adoraba al rey, a Esculapio, el dios de la medicina. Por eso es que los, ¿cómo se llaman? Los escultetos, que son es el logo de los médicos, de un bastón con dos alas y una culebra, porque se decía que Esculapio venía disfrazado de serpiente. Alas porque se consideraba un dios, y un bastón porque se consideraba alguien que tenía autoridad. De ahí se desprende el signo de la medicina que yo aborrecí hace muchísimo tiempo. ¿Por qué razón? Porque yo no sirvo a un Dios diferente, sino solamente al Señor Jesucristo. ¿Me entiende? Entonces, cuando Esculapio llegaba, era en su templo, había un templo de Esculapio, y ahí había miles de personas enfermas, cojos, leprosos, cancerosos, de todo tipo de enfermedades. Y se decía que cuando él visitaba el templo, muchas de esas personas eran sanadas. ¿Era cierto eso? Posiblemente. Pero ¿era divino Esculapio? Por supuesto que no. ¿Por qué razón? Porque se le adoraba a él. No se adoraba al Dios de la Biblia, se adoraba al Dios Esculapio. Por lo tanto, estas personas sanadas salían dándole gracias ¿a quién? ¿A Dios? No, a Esculapio. ¿Y en quién creía la gente? En Esculapio. ¿Y en quién creía? ¿Bajo qué régimen levantan sus manos los médicos y hacen aquella oración, pues? Se llama de otra manera, pues. Una oración al Dios Esculapio y sus dos sirvientas.
Entonces, bajo esa óptica, debemos de conservar inmaculada nuestra vida, porque tenemos una visita pendiente, hermanos, y es la visita del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Está usted preparado, hermano? Y si no está preparado, por favor, hermano, prepárese, porque esa venida cada vez está más cerca, cada vez está más inminente, hermano. Y esto no se trata, hermano, de usar un tipo de vestido, de no usar perfume, de no usar desodorante. Se trata de estar preparado espiritualmente. ¿Me entiende? La otra cosa es que todo esto nos da una razón para la paciencia, mientras esperamos el día de su manifestación, que dicho sea de paso, traerá como consecuencia la destrucción de nuestro enemigo. Tercero, es algo que yo encuentro digno de desear y de orar para que esa revelación sea pronta, para que muy pronto la revelación, hermanos, sea en nuestros tiempos. ¿Por qué? Porque la condición del creyente debería ser y debe ser uno que aguarda por su Rey. Si no estamos viviendo la vida de esa manera, hermanos, no estamos esperando su manifestación y posiblemente estemos siendo engañados. Cada día, en la mañana, y si no viene en la mañana, espero el mediodía, y si no viene al mediodía, espérenlo para la noche, y si no llega en la noche, espérenlo para la siguiente mañana, y así viva su vida, siempre esperando por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Denle un aplauso al Señor. Pongámonos en pie, hermanos. Te damos gracias, Dios del cielo y de la tierra, por tu grande amor y por tu gran misericordia. Hemos escuchado este poder de mentira y de engaño que cada día se acerca más a la tierra, a nosotros, y trata de quitar el aliento, el deseo, la concentración de tu pueblo, mientras espera la manifestación del gran Rey. Mientras que el pueblo espera por el engaño, mientras que el mundo cae presa del engaño, nosotros como tus hijos, Señor, levantamos nuestras manos al cielo, levantamos nuestro rostro al cielo y tratamos de agradarte a ti, Señor, y queremos vivir como alguien que espera la venida del gran Rey, el cual traerá como consecuencia la destrucción de la enfermedad, del pecado y de la muerte. Y traerá un nuevo reino, un nuevo comienzo, una nueva era de santidad para tu pueblo. Entonces será posible. Por lo tanto, guárdanos, Señor. Guárdanos del mal, del pecado. Guárdanos de la mentira y de todo aquello que pueda traer tristeza y malestar en nuestro corazón. Guárdanos, Señor, de todo mal. Mira todas estas circunstancias. Mira este huracán Julia que estás viniendo sobre Centroamérica, comenzando con Nicaragua, Honduras, Costa Rica, El Salvador. Guárdanos, Señor. Hasta Panamá está siendo afectada. No estoy seguro si afectará a Guatemala, pero es un demonio territorial, porque a pesar de que cuente con el permiso tuyo, pero trae como consecuencia que muchas personas se ausenten de las iglesias ante el temor de las cosas que están sucediendo. Pero nosotros aquí estamos y no nos amedrentamos. Antes bien confiamos en tu generosidad, confiamos en tu palabra. Pero a nuestros hermanos que se acobardan, Señor, dale valentía.
y que se vuelquen a ti. No es estar en sus casas, es orar, es clamar, es pedir por las poblaciones vulnerables, sobre todo tus hijos, porque hay mucha gente que vive en las riberas de los ríos, gente que vive en los lugares de inundación, gente que vive en los lugares bajos, que son hijos tuyos, que están ahí, Señor, como la gente de Honduras que se fueron a un puente a orar ayer, porque recuerdan todas las calamidades que se han sucedido en el pasado. Y nosotros levantamos nuestro rostro a ti y te pedimos misericordia. En medio de la calamidad, acuérdate de tu misericordia, Señor. Padre, y que este país, tu palabra dice, y orad por la paz de la ciudad donde habitáis, porque en su paz vosotros tendréis paz. Y nosotros pedimos por la paz de estos países. Especialmente yo te pido por la paz de El Salvador, que es el lugar donde nosotros estamos viviendo. Y te pido por la paz en Nicaragua, Panamá, Costa Rica, Honduras y Guatemala. Ten misericordia, Señor. Y te doy gracias por tu pueblo, por aquello que esta palabra les induzca a cambiar sus vidas, a fortalecer sus vidas y su fe. La misma palabra nos dice que no es para todo el mundo tener fe, pero nosotros que escuchamos eso, te pedimos, Señor, que nos regales más y más fe para obedecerte. Te pido por cada familia reunida aquí, Padre, que tú seas cuidándolas, guardándolas, que no seamos necios, que no nos movamos bajo nuestros propios instintos, sino que nos movamos bajo la mano poderosa de Dios. Por eso, Padre, en esta preciosa tarde te alabo y te glorifico y te bendigo por todo lo que tú has hecho. Ayúdanos a todos nosotros. Levante sus manos y dígale al Señor: ayúdame, Señor, a caminar según tus caminos, a obedecerte. Señor, ayúdame a guardarme a mí mismo, para que estas cosas que van a venir no me saturen, no me dañen. Padre, y que tu Espíritu sea poniendo una cobertura especial a cada uno de nosotros, para que juntos, como un pueblo, podamos decir: he aquí mi Rey, he aquí mi Dios. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y